en el programa, el Papa Francisco descarta vivir en el Vaticano y Argentina en caso de renunciar. Además, Benedicto XVI está vivo. Desde España, el padre Juan Manuel Góngora analizará la difusión de los medios sobre la falsa muerte del Papa emérito. Y en Argentina dictan prisión domiciliaria, obispo Zanqueta condenado por abusos. Hola amigos, un gusto saludarlos en nombre de todo el equipo de producción de su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Una alegría estar con ustedes, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco dice que en este momento no siente que el Señor le pida una renuncia. Así lo manifiesta en una entrevista publicada este martes por Univisión y Televisa. La curiosidad de la prensa respecto al tema no quedó ahí. Veamos qué más dijo. Quien construye muros. En cuanto a la defensa del aborto por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el Papa Francisco dijo que lo deja a su conciencia. Sobre el segundo presidente católico de los Estados Unidos, el Papa Francisco textualmente señaló que Biden hable con su pastor sobre esa incoherencia. Preguntado sobre aquellos que le acusan de comunista, el Papa Francisco aseguró que hay ciertos grupos de medios de comunicación muy ideologizados que se dedican a ideologizar la postura de los otros. Agregó que esas acusaciones no le preocupan porque, según él, vienen de grupos pequeños ideologizados. El Santo Padre mostró su cercanía a Cuba. Dijo así: también lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana. En la entrevista difundida por televisión esta mañana, el Papa Francisco sostuvo que no se quedaría en el Vaticano si algún día llegase a renunciar. Por ser obispo de Roma, sería el obispo emérito de Roma. Ocuparía su tiempo confesando en una iglesia. Sin embargo, reiteró que por el momento no tiene contemplado renunciar al pontificado. Sobre Benedicto XVI, el Santo Padre dijo que el Papa emérito está sosteniendo a la Iglesia con su bondad y su oración. Ahora las noticias sobre el Papa emérito Benedicto XVI. Anoche redes sociales y diversos medios de comunicación aceleraron su encuentro con el Señor, pero era falso. El Santo Padre de 95 años permanece en el monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano, donde reside desde el 2013, en que renunció a su pontificado. ¿Cómo circuló la falsa noticia en torno al Papa emérito, que estalló en las redes y consternó al mundo en cuestión de minutos? Aquí se lo contamos. Este es el mensaje de Benedicto XVI que anoche saturó las redes sociales, sorprendió a los internautas y corrió por todos los medios de comunicación. Decía: fallece el Papa emérito Benedicto XVI. Se difundió en una cuenta en Twitter que usó el nombre del presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor George Betzing, @BischofBetzing. Minutos después de publicado el anuncio de la supuesta muerte de Benedicto XVI en varios idiomas, la misma cuenta @BischofBetzing escribió: cuenta falsa creada por el periodista italiano Tommaso De Benedetti. Se observó que desde que @BischofBetzing admitió ser una cuenta falsa, perdió unos 5.000 seguidores en Twitter. En otras oportunidades, el periodista De Benedetti ha usado cuentas falsas de obispos y cardenales católicos para difundir la noticia de la supuesta muerte de Benedicto XVI. Y ahora nos vamos hasta España, donde se encuentra el padre Juan Manuel Góngora, quien en Twitter tiene ya más de 52.000 seguidores y además fue premiado por la plataforma Hazte Oír por su defensa de la fe católica en redes sociales y por plantar cara a lo políticamente correcto. Él analizará lo que sucedió anoche cuando varios mensajes fueron difundidos en redes sociales e incluso en medios de comunicación a nivel internacional sobre la supuesta muerte del Papa emérito Benedicto XVI. Padre Góngora, ¿cómo llegó a usted la noticia de la supuesta muerte del Papa emérito Benedicto XVI? Muy buenas, amiga Natalie. Pues como muy bien decías, anoche se extendió aquí en Hora Española pues esa falsa noticia de la muerte de Benedicto XVI y fue algo que realmente pues, nos conmovió en un primer momento, ¿no? Pero luego, tras asegurarnos primero de las fuentes de la noticia, viendo que incluso Vatican News o las fuentes oficiales de la Santa Sede no daban una confirmación oficial ni ninguna nota con respecto a esa noticia, pues claro, nos aseguramos de que esa cuenta que había propagado la noticia pues fuese verdadera. Y como pudimos comprobar, y luego la misma cuenta así lo dijo, pues era una cuenta fake, ¿no? Una cuenta que estaba utilizando un supuesto periodista italiano para mandar, ¿no? Ese mensaje, esa mentira.
Y entonces rápidamente, pues viendo que muchos medios, especialmente de Hispanoamérica, estaban haciendo eco de la noticia, pues varios sacerdotes y por ejemplo, un compañero como David Ramos de Aciprensa, pues nos pusimos en marcha para negar, ¿no?, la fiabilidad de esa noticia y sobre todo teniendo en cuenta que esa cuenta, valga la redundancia, pues era falsa, ¿no?, y que estaba propagando una mentira. ¿Cómo deberían actuar las personas frente a una noticia como esta? A ver, está claro que dada la edad del Papa emérito, ¿no?, pues claro, en cualquier momento puede llegar esa noticia, ¿no? Y más sobre todo, pues después de los mensajes que Monseñor Wanswain, pues su secretario personal, ha ido haciendo llegar, ¿no?, sobre el deterioro de su salud y demás. Claro, siempre estamos preparados, pero claro, en el mundo de las redes sociales es lo que suele suceder, que tratan de, sobre todo los medios, de forzar ese clickbait, digamos, esa manera de llamar la atención con una noticia, sin importar si es verdadera o falsa, para obtener clics y visitas en sus páginas web correspondientes, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado y sobre todo tener claro el criterio de fiabilidad, ¿no?, de las fuentes y viendo, sobre todo, acudir a las fuentes oficiales para respaldar noticias de ese tipo de calado. Frente a lo sucedido, padre, ¿qué mensaje le daría a los medios de comunicación a la hora de informar? Pues está claro que esta es una prueba más de la necesidad de hoy en día, ante la cantidad ingente de información que se mueve por este sexto continente que es Internet, pues estar atentos y una mayor preocupación en la fiabilidad y en los criterios de verificación. Estamos ahora mismo hartos de escuchar a las verificadoras presuntas, ¿no?, que se dedican a verificar noticias. Pues hace falta, ¿no?, que se establezca un criterio por lo menos más realista y más acorde a la información veraz, ¿no?, y sobre todo para no provocar esos estados de desinformación para manipular y que casualmente pues suele tener a la Iglesia Católica como una de sus víctimas preferidas. Padre Juan Manuel Góngora, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias y un saludo a todos desde Almería, España. Que Dios bendiga. Nos vamos a Argentina para mostrarles la casa para sacerdotes jubilados en el monasterio Nuestra Señora del Valle de Nueva Orán, provincia del Salta. Aquí cumplirá arresto domiciliario el obispo emérito Gustavo Zanqueta, sentenciado en marzo último a 4 años y medio de prisión por abusos sexuales. El obispo Zanqueta estuvo en la cárcel hasta junio pasado, en que ingresó a una clínica. La nueva disposición de la condena fue concedida el lunes 11 de julio por razones de salud tras el pedido de su abogado. Este asegura que el diagnóstico del obispo es severa hipertensión agravada por aneurisma en arterias renales. ¿Qué fue lo que sucedió con el obispo emérito de Orán, Gustavo Zanqueta? Nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, explica. El juicio oral contra el ex obispo de Orán, Gustavo Oscar Zanqueta, acusado de haber abusado a 2 seminaristas, comenzó luego de la postergación que sufrió en septiembre de 2021 porque aún no había llegado el expediente canónico que fuera solicitado como prueba por la defensa y también por la Fiscalía. El juicio se realizó en la Sala 2 del Tribunal de Orán. En el debate se juzgó al ex obispo por el delito de abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso conocido en perjuicio de 2 víctimas. Acompañado de su abogado, el prelado negó las acusaciones que pesan en su contra y manifestó: tuve una relación sana con los seminaristas. Según la denuncia, estos abusos tuvieron como escenario el edificio del seminario Juan 23 de la ciudad de Orán, ubicada a 270 kilómetros al norte de Salta capital y en un domicilio particular de la localidad de Los Toldos. Cabe señalar que el Papa Francisco aceptó la renuncia como obispo de la diócesis de Orán el 31 de julio de 2017 tras argumentar problemas de salud. El Ministerio de Exorcistas y de la Consolación de la Arquidiócesis Primada de México, junto con la Comisión Internacional de Exorcistas, se encuentran realizando un ciclo de cursos para formar a aquellos que participan en este ministerio. Por este motivo nos encontramos conectados con el exorcista y coordinador del Comité Teológico del Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México, Padre Alberto Medel, quien nos dará más detalles.
Padre Alberto, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos hacen la caridad de mirarnos. Padre Alberto, ¿podría contarnos por qué es importante que los sacerdotes, especialmente los que están ejerciendo el ministerio del exorcismo, reciban esta formación y actualización de la Iglesia? No es difícil darnos cuenta de que últimamente el tema de los exorcistas ha vuelto al cine, a las plataformas digitales, más por el morbo que por lo que de veras esto significa. Y a veces los sacerdotes somos arrastrados por la inercia de todo este movimiento. Entonces se necesita para todos los sacerdotes, especialmente para aquellos a quienes nuestros obispos nos han encargado esta tarea, que tengamos la mayor cualificación posible para atender los muchos casos que se nos presentan a diario y que piden la solicitud materna de la Iglesia. En este sentido, hasta este momento, ¿qué conceptos se impartirán en el curso de formación fundamental para el Ministerio del Exorcismo dirigido para sacerdotes no exorcistas y neoexorcistas? Hace algunos años, la Asociación Internacional de Exorcistas publicó unas líneas guía que nos sirven a todos los exorcistas del mundo para que esta práctica sea de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia. Este curso tiene como objetivo presentar estas líneas guía e introducir a los exorcistas, a los neoexorcistas, que muchas veces no tienen ningún conocimiento de esta práctica, para que la realicen de acuerdo a la fe de la Iglesia y sobre todo puedan hacerla eficazmente en favor de quienes son objeto de una acción extraordinaria del demonio. Padre Alberto, cuando se habla de exorcismo puede causar un cierto temor, especialmente en sacerdotes que quizás no están muy familiarizados con el tema. ¿Hay de qué temer al ejercer este ministerio? Pues no, o sea, esto es, primero hay que decirlo, se funda en la acción salvadora del Señor y nosotros como personas de fe estamos llamados a proclamar la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mal, sobre el demonio. Y nosotros lo hacemos con esta sencillez y al mismo tiempo con esta seguridad. Lejos el exorcismo de ser una cosa terrorífica, aunque los fenómenos que lo envuelven pueden parecerlo, en realidad es una buena noticia. Es como el médico que va a curar a un enfermo. Ciertamente los tratamientos pueden ser complicados, dolorosos, largos, difíciles, pero es una buena noticia siempre que nos encontramos con el médico, porque va a llegar a las causas que nos están causando el mal y a darnos el remedio para encontrar la salud. Aquí es exactamente eso. El camino es complicado, sinuoso, a veces difícil, pero vamos en camino a la libertad que Cristo nos ha ganado en la cruz. Entonces, lejos de cualquier elemento de miedo, de terror, es una buena noticia porque es Cristo a través de su iglesia que viene al encuentro del que sufre. Padre Alberto Medel, exorcista y coordinador del Comité Teológico del Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias y saludos a la audiencia. Y quien dejó al demonio sin llegar al exorcismo fue el cofundador de una secta satánica en Sudáfrica. Se trata de Ryan Swigelaar, uno de los líderes del grupo satánico South African Satanic Church. Por Facebook anunció su conversión al cristianismo rosario al cuello. El video se volvió viral rápidamente dentro de las noticias religiosas el 4 de julio pasado. Veamos. So I got involved with Satanism because entonces me involucré con el satanismo porque en ese momento tenía una resonancia conmigo. Estaba muy quebrantado y demasiado triste sin darme cuenta. Creo que la razón por la que mucha gente conecta con el satanismo es que vienen de un contexto muy quebrantado. Let's start by saying that I've never. Comencemos diciendo que yo nunca había conocido el amor incondicional y hasta el día de hoy hay solo 4 personas, hay solo 4 cristianos, más que personas, hay solo 4 cristianos en toda mi vida que me mostraron lo que el amor incondicional es realmente. Mostrarle el amor a alguien lo vale todo, no es cualquier cosa. Ustedes me mostraron todo. Ustedes me mostraron el amor de Cristo. So I did this interview, and after the interview, this lady came to me. Hice esta entrevista y después de la entrevista, esta mujer vino hacia mí y en esta entrevista yo dije, no creo en Jesús y no creo que Jesucristo exista porque no lo hacía.
Y ella vino hacia mí después de la entrevista, después de lo que dije, y me abrazó. Me abrazó de una manera en la que nunca había sido amado. And she hugged me, and she held me in a way that I've never been loved. Ahora hacemos una breve pausa, pero al volver, testimonio inédito en video de una sobreviviente de la masacre de Pentecostés en Nigeria y el análisis de la violencia contra la fe católica en este país. Además, aumentan los miles de firmantes del manifiesto de Citizen Go contra Disney por sus películas que promueven la ideología de género. Ya retornamos con más información con Enfoque Católico. Se cumple un mes de la masacre en Nigeria durante la misa de Pentecostés, que dejó al menos 40 católicos muertos y más de 80 heridos en una iglesia católica del estado de Ondo. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada compartió EWTN Noticias el testimonio de algunos de los sobrevivientes de este ataque terrorista. Veamos a Josephine Eyelonu, de 50 años, recibió el impacto de la dinamita cerca de sus piernas. Estaba dentro de la iglesia cuando sucedió el atentado. Cuando escuché el primer disparo pensé que era un arma de juguete. Volteé a mirar y vi gente corriendo. No supe para dónde correr, así que me tiré al suelo sobre la gente que ya había muerto, fingiendo estar muerta también. Estaba todavía en el suelo cuando tiraron el primer cartucho de dinamita cerca de mis piernas. En ese estado de confusión y agonía me arrastré hacia afuera de la iglesia y salté a través de una cerca. Así me salvé. Por su parte, Tadeusz Bade, de 52 años, padre de familia cuya hija murió asesinada a balazos frente a él, aseguró que aunque fue realmente doloroso, se fortaleció su fe en Dios. Entre los niños sobrevivientes está la pequeña Okori Faith, de 9 años. Dijo que quiere ser religiosa y le dio gracias a Dios por mantenerla viva. Y ante la situación de los católicos en Nigeria, de continuas víctimas de violencia en este país, nos enlazamos con María Lozano, directora del Gabinete de Prensa Internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Con ella analizaremos la preocupante realidad de los católicos en África Occidental. María Lozano está en estos momentos en Alemania. María, tan solo hace un mes ocurrió una masacre en una iglesia católica de Nigeria durante la solemnidad de Pentecostés. Murieron decenas de personas, mientras que en mayo lapidaron y quemaron viva a una joven cristiana acusada de ofender a Mahoma. ¿Por qué los cristianos están viviendo este tipo de ataques? Pues la situación en Nigeria realmente, como cuenta, es muy complicada porque la población hasta ahora era mitad musulmana y cristiana, y realmente el islamismo, la radicalización de los grupos islámicos, no de toda la población, pero de grupos islámicos dentro de Nigeria, está incrementando muchísimo, ¿no? Tenemos diferentes grupos, el Boko Haram ya lo conoce todo el mundo, quizá de que ya muchos años ya actuando en Nigeria, pero ahora se le unió al grupo de ISWAP, que viene del Sahel, y también tenemos grupos armados de los fundamentalistas Fulani, que es otro grupo, que están haciendo en el centro de Nigeria, están haciendo realmente muchísimas masacres. Y la idea se piensa que es pues hacer que la población cristiana pues retroceda, que huya, que emigre, que pierda su tierra, su terreno, y pues se piensa que esos grupos islámicos están intentando hacer que Nigeria se convierta al final en un Estado islámico. En ese contexto sabemos que el ministerio sacerdotal tampoco es la excepción de estos asaltos. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sacerdote es muy visible, el sacerdote siempre se le ve, el sacerdote tiene que hacer una situación, es público, dijéramos, ¿no? Además, los sacerdotes tienen que moverse mucho, y yo creo que por esto es uno de los puntos por los cuales están en la mira en la diana, ¿no? Enseguida se les reconoce por el auto, que saben cuándo son las misas, saben todo, a veces también incluso con la sotana, hace que sea todo como muy visible, y a la vez se piensa también que al ser un sacerdote, pues por ejemplo, muchísimos son raptados por motivo también financiero, ¿no? Pues se piensa que, y creo que también se ha perdido mucho ese sentido de respeto y de dignidad por los sacerdotes al ver que pues puede ser motivo para incrementar lo que se puede ganar raptándoles o incluso luego asesinándoles. ¿Cuántos sacerdotes han sido secuestrados y asesinados hasta la fecha? En el último recuento que hicimos el viernes pasado, hay que decir que en el 2022, estoy hablando solo de los últimos 6 meses, fueron secuestrados 18 sacerdotes en Nigeria, de los cuales además desgraciadamente 3 fueron asesinados,
y los números son atroces, pero también la situación es tan así que justo esta semana ha llamado la Asociación de Sacerdotes de Nigeria llamó a una semana de oración y ayuno extraordinario porque se sienten que realmente están casi como en peligro de extinción, porque se sienten realmente amenazados. Casi cada semana hay un sacerdote secuestrado, la última fueron 3, o sea que realmente estamos hablando de cifras muy dolorosas. María, ¿a quién adjudicar la responsabilidad de este panorama de persecución y matanza? Pues ya he dicho que los autores directos de toda esta violencia y esta brutalidad y barbaridad son diferentes grupos, pero yo creo que indirectamente y en segundo lugar se puede decir que el gran autor que no está haciendo nada es el gobierno, porque un gobierno tendría que tener la capacidad de mantener el orden en su país y también tendría que tener el interés, ¿no?, de defender a sus ciudadanos, y justo es una de las cuestiones que más en estos momentos tanto la Conferencia Episcopal como varios obispos del país han aclamado, han elevado la voz para decir que justo el gobierno no está defendiendo los derechos de los cristianos, no está defendiendo y protegiendo a sus ciudadanos. Y bueno, pues hay diferentes, el año que viene hay elecciones en Nigeria y se piensa que también tiene quizá algo que ver con todo esto, la política que está detrás, de que no están defendiendo a los cristianos, que como digo son más de la mitad del país. María, ¿qué es lo que se necesita para cambiar esta realidad? Bueno, yo creo que en primer lugar, por supuesto, oración. Ya he hablado de esta semana de oración y ayuno extraordinario que han pedido los sacerdotes de Nigeria que se haga por la paz y para en contra de la violencia. Pero también creo que hay que elevar la voz a nivel internacional, pues declamar los derechos humanos y los derechos a la libertad religiosa que existe, porque además no lo he contado, pero en el norte de Nigeria, incluso ante la ley, los cristianos tienen menos derechos que los musulmanes, que son mayoría. Pero también hay que pedir pues consecuencias, ¿no? Que un gobierno que actúe, incluso a nivel internacional, tendríamos que elevar muchísimo más la voz, porque creo que muchas veces no se escucha estos sufrimientos que gracias a vosotros en EBTN sí que los escuchamos, pero que en muchos canales de comunicación no se usa, no se oyen tanto hablar de tanto como debería ser. María Lozano, directora del Gabinete de Prensa Internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Gracias a por vosotros. Según Citizen Go, más de 187,000 personas van firmando un compromiso difundido por su plataforma para no ver ninguna película de Disney que promueva la ideología de género ni comprar sus productos relacionados. El compromiso lanzado en la plataforma Citizen Go señala que Disney hoy en día es un rehén de los activistas LGTB. El manifiesto será entregado al director general de Disney. Y esta sí es una película que los niños no se deben perder. Se trata de Lucas Storyteller. El cortometraje de animación católica ganó los premios Gabriel de la Catholic Media Association, un importante premio en Estados Unidos. Aquí hay algo mal. El episodio especial El verdadero sentido de la Navidad de la animación católica Lucas Storyteller obtuvo el primer lugar en la categoría de cortometraje de los premios Gabriel de la Catholic Media Association. El premio honra trabajos que apoyan temas de dignidad, compasión, comunidad y justicia. Precisamente Lucas Storyteller es una producción animada de CCC of America dirigida a niños y que presenta aventuras submarinas del pez Lucas, quien conoce a Jesús y a grandes santos, entre ellos a San Juan Pablo II, la Madre Teresa y el Padre Pío. La premiación tuvo lugar el 6 de junio en Portland, estado de Oregon, en Estados Unidos. Juan Carlos Carredano, director general de CCC of America, recibió el galardón en representación de todo el equipo de producción de la animación infantil. Ahora les contamos que las hermanas misioneras de la Caridad expulsadas la semana pasada de Nicaragua por el presidente Daniel Ortega no dejan de hacer el bien. Ahora sirven en Costa Rica en la diócesis de Tilarán, Liberia. Veamos el honor con el cual las recibió el obispo Monseñor Eugenio Salazar. Aquí el obispo Monseñor Eugenio Salazar saluda a cada una de las 18 religiosas misioneras de la Caridad recién llegadas a la parroquia de Cañas. Momentos antes habían sido expulsadas por el gobierno de Nicaragua. Al llegar a la superiora de las misioneras, Monseñor Eugenio Salazar se arrodilla para saludarla como un signo de disposición y servicio hacia esa comunidad fundada por Santa Teresa de Calcuta.
Más tarde, Monseñor Eugenio dijo que al recibir en Costa Rica a las religiosas misioneras de la caridad, han recibido a Jesucristo. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.